A Benjamin Franklin le atribuyen la frase que dice: en este mundo hay solo dos cosas seguras, la muerte y pagar impuestos. Y realmente Benjamin no se equivoca. Hay algo que nosotros no podemos evitar y es la muerte. Ese es el gran problema del ser humano. Pero realmente el problema no es morir, el problema es morir sin el perdón de Dios. Esta semana veía una película en la cual un hombre le decía al otro: no te vayas de este mundo sin antes asegurarte que tu alma esté lista. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice que cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Tal vez tú digas en este momento: yo no creo en la palabra de Dios, yo no creo en Dios, yo no creo en la vida después de la muerte. Y tienes todo el derecho en creer o no creer, pero yo solo te pido unos minutos para que escuches este mensaje. Tal vez yo no tenga la razón, o mejor la palabra no tenga la razón, pero si tengo la razón, este mensaje es el más importante de tu vida. C.S. Lewis dijo: si el cristianismo es una mentira, eso no importa, pero si es la verdad, no hay nada más importante en todo el universo. Así que permíteme unos minutos para entregar este mensaje. La verdad o el problema realmente radica en el pecado del hombre. El ser humano es un pecador, tiene una naturaleza de pecado, sí. Naturaleza de pecado, es decir, que es algo natural. No tenemos que esforzarnos mucho para pecar. Y no solamente el hombre tiene naturaleza de pecado, sino que también tiene conciencia de pecado. La conciencia es la capacidad que tiene el hombre de discernir lo bueno y lo malo concerniente a sí mismos. Es decir, la conciencia nos revela que estamos haciendo algo mal. La palabra de Dios dice que la conciencia es la obra de Dios escrita en los corazones del hombre. La palabra conciencia significa con conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que pecamos lo hacemos sabiendo que estamos haciendo algo mal. Entonces la conciencia nos revela que somos pecadores, pero no solamente la conciencia, sino también la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es como un espejo que cuando nos miramos en ella nos damos cuenta que somos pecadores. Y yo quiero que lo veamos hoy con un ejemplo, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Tal vez algunos lo sepan o si no, aquí vamos a recordar algunos. Vamos a empezar por uno de ellos. La palabra de Dios dice: no mentirás. ¿Alguna vez has mentido? Pues la verdad, yo he mentido muchas veces. ¿Y cómo se llama a una persona que miente? A esa persona se le llama un mentiroso. ¿Alguna vez has robado? La verdad es que hace muchos años, cuando era una adolescente, yo robé algunas cosas de una tienda y no me enorgullezco de eso. Pero vamos a ir a otro mandamiento, al 7º mandamiento. Dice: no cometerás adulterio. El Señor Jesucristo dijo: mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. ¿Alguna vez has adulterado? Hay otro mandamiento que dice: no matarás. Jesús dijo: oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. La verdad es que si Dios en ese gran juicio nos juzga por el estándar de los 10 mandamientos, estamos en serios problemas. Normalmente nosotros hacemos un concepto de sí mismos basándonos en los demás y decimos: yo no soy como ese hombre que está en la cárcel, yo no soy como esa mujer que salió hoy en las noticias, yo soy una mejor persona. Pero la verdad es que el juicio de Dios no será basado en
en un estándar de humanos, ni siquiera en las leyes del Estado, sino en la palabra de Dios. Santiago 2:10 dice que cualquiera que guarde toda la ley, pero transgreda un punto, se hace culpable de todos. Es como cuando jugamos el Jenga, ese jueguito, y si solamente movemos una sola ficha mal, todo se nos cae al suelo. La verdad es que los mandamientos de Dios nos dejan a todos culpables. Tal vez tú digas que Dios es bueno, que Dios nos perdona, que hemos hecho muchas más cosas buenas que malas. Y sabes, en algo tienes razón, y es que sí, Dios es bueno. Y Dios es tan bueno que castigará un día a todas los violadores, a todos los homicidas. Pero Él es tan bueno que no solamente condenará a los homicidas y a los violadores, sino que también condenará y castigará a los mentirosos, a los blasfemos, a los adúlteros, a los ávaros. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 10, que no se engañen a sí mismos. Ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los maldicientes, ni los borrachos, ni los ávaros heredarán el reino de Dios. La verdad es que lo contrario a lo que muchas personas piensan, Dios es justo. Dios es verdaderamente justo. Y ningún mal que haya hecho el hombre quedará impune delante de su presencia. Somos culpables. La palabra de Dios dice que no hay ni siquiera un justo, y que todos somos pecadores y que por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos dignos de condenación. No porque Dios sea malo, Él es justo. Si tú estás frente a un juez porque has cometido un delito, no sé, has vendido drogas o algo así, tú no le vas a poder decir al juez, señor juez, yo he hecho muchas cosas buenas y tal vez pesan más que lo malo que he hecho en este mundo. Y si el señor juez dijera, sí, tienes razón, te exonero de toda culpa, él no sería un juez justo, no sería un buen juez. Pues Dios es un buen juez. Dios es un juez justo. Y Él condena el pecado del hombre. Pero no solamente hay malas noticias, hay una muy buena noticia, y ese es el mensaje que quiero entregarte hoy. El Evangelio de Jesucristo. Y la verdad es que evangelio, la palabra evangelio significa eso, buenas noticias. Y la buena noticia es que Jesús vino al mundo y recibió el castigo que tú y yo merecíamos a causa de nuestros pecados. Colosenses capítulo 2 versículo 14 dice que Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. ¿Sabes? La buena noticia es que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no sea condenado, sino que tenga vida eterna. Tal vez en este momento tú te convenzas de que necesitas de Jesús y tal vez tú te preguntes, ¿pero qué debo hacer? La Biblia dice que nos arrepintamos, que reconozcamos que somos pecadores. Pablo, en Hechos capítulo 17, versículo 30, dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. La verdad, el Evangelio no es un asunto de felicidad. Jesús no vino al mundo para que seas feliz. Ese no es el principal propósito. De hecho, dice la palabra de Dios que muchas son las aflicciones del justo. No importa qué tan feliz y próspero seas actualmente, sin la salvación de Cristo pereceremos en el día del juicio. No hay nada más importante que tu salvación. Jesús no nos promete una vida sin problemas. Jesús nos hace una promesa que supera todo. Jesús mismo dijo, todo aquel que cree en mí no morirá eternamente.
Esa es una de las mayores y mejores promesas que nosotros hemos de recibir. Romanos capítulo 5, versículo del 8 al 9 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, solo por Cristo. Porque Él nos amó, mientras estaba allí en la cruz, recibiendo el castigo, sufriendo a causa de nuestros pecados, lo estaba haciendo pensando en ti y pensando en mí. Él nos amó. ¿Qué debemos hacer? Reconocer que somos pecadores. Reconocer y entender que Cristo es el único camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. No hay nada que yo pueda hacer por mí misma para recibir la aprobación de Dios. No hay nada. No hay obra de caridad que yo pueda hacer para recibir de Dios la salvación. Soy pecador. Necesito de Cristo. Necesito de un Salvador. Arrepiéntete de tus pecados. El apóstol Pedro dijo en 2 de Pedro 3:9 que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cree en el Señor Jesucristo y no morirás, sino que vivirás eternamente. Cree en el Señor Jesucristo, recíbelo en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador. No se trata de una religión, se trata de tener una relación con Él, no solamente en esta tierra, sino por toda la eternidad. Permite que el Espíritu Santo venga a tu corazón y que te guíe hacia el cumplimiento de su propósito. Si tú has creído a este mensaje, yo te invito a que hagas una oración. Padre, en este día, reconozco que soy un pecador. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Te pido perdón por mis pecados. Agradezco, Señor, tanto amor que tú demostraste allí en la cruz, recibiendo el castigo que yo merecía. Señor, agradezco esa salvación tan grande que tú has dado a mi vida. Agradezco el perdón a mis pecados y hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido que me enseñes a conocerte. Te pido que sea tu Santo Espíritu guiándome a cumplir tus propósitos, guiándome por ese camino recto y eterno. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar este mensaje. Dios te bendiga.